El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él le replicará: En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como nos hemos dado cuenta, no tenemos una lectura continuada ni en la primera lectura ni en los evangelios. La Iglesia nos está proponiendo para cada día, ya sea una lectura de la Torá, de la ley, una lectura de los profetas, incluso puede salir la sabiduría. Y en el Evangelio nos puede salir cualquiera de los evangelios. Esto con el objetivo de ayudarnos a reflexionar en el camino hacia la celebración y actualización del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esto es una gran oportunidad para todos y cada uno de nosotros. Ya hemos indicado que necesitamos valorar la conversión, la purificación de lo que somos, transformar lo que somos en seres de luz y de amor. Entonces, la Iglesia nos está proponiendo estos textos para que caminemos con esperanza y vayamos valorando, descubriendo lo que hay que dejar atrás y lo que es importante implementar, integrar en nuestras vidas.
De esta manera, la primera lectura el día de hoy, tomada del libro de Levítico, constituye una oportunidad para valorar lo que el pueblo de Israel entendió como la ley. El libro de Levítico es uno de los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y en el Levítico encontramos una serie de leyes y de mandamientos mandados por Dios para que el pueblo los cumpliera. El día de hoy nos encontramos con que hay una serie de cosas que se les pide al pueblo de Israel. No explotarás a tu prójimo, no lo robarás, no maldecirás al sordo, ni podrás tropiezo al ciego, no robarás, no defraudarás, no engañarás, no harás injusticias. Todas estas situaciones constituyen una oportunidad para ver que lo que se le pedía a las personas en el Antiguo Testamento era no hacer el mal, no dañar, no destruir, no estropear la vida de los otros. Eran unos principios fundamentales para la convivencia en la comunidad humana, en la cultura y espiritualidad judía. En un día como hoy, entonces, si nosotros hemos asumido la ley desde Jesús, desde las enseñanzas de Jesús, entonces también nosotros estamos invitados a no dañar, no destruir, no estropear la vida de los otros, ni de manera consciente, deliberada, ni de manera inconsciente. Porque a veces un comentario puede ser destructivo en la relación con los demás, al no valorar o desconocer el trabajo, la vida, las preocupaciones, los dolores de los demás. Un comentario superfluo y ligero puede dañar a una persona en un momento difícil de su existencia. En un día como hoy, entonces, necesitamos valorar si en nuestra vida, de manera consciente, o si después de revisar nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones, hemos lastimado, estropeado, dañado a otros. De una u otra manera, las lecturas el día de hoy nos plantean un camino espiritual, empezando por no dañar, por no destruir, por no lastimar. Valdría entonces, insistamos, que nos preguntemos si en nuestra familia, si en nuestro lugar de trabajo, si en los lugares donde nos desenvolvemos cada día, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, no estamos estropeando a los otros o haciendo injusticias o pasando sobre la dignidad de los demás. De su parte, el Evangelio ha venido a nuestro encuentro con este acontecimiento, una enseñanza de Jesús para sus discípulos de hace 21 siglos y para nosotros hoy en día. Es una enseñanza fundamental, provocadora en muchos sentidos. Para Jesús, un hombre judío que sabía que estaba mandado no dañar a los demás, no hacer el daño, no estropear a los demás, no es suficiente. Para él estos principios son unos principios mínimos, no negociables en la comunidad humana. Pero eso no es suficiente.
Para Jesús, el auténtico culto, el culto que agrada a Dios, la religión que agrada a Dios, tiene que ver con hacer el bien. Insistamos. Tiene que ver con hacer el bien a quien es víctima del mal por cualquier situación. Entonces es donde nos problematizamos, donde salimos de nuestra zona de confort, porque una cosa es no dañar a nadie y estar en la casa, y Dios en la de todos, y otra cosa es preocuparnos por el prójimo, por quien sufre, por quien tiene hambre, por quien es migrante, por quien está enfermo, por quien está en la cárcel, sufriendo alguna injusticia, por quien está enfermo. Para Jesús es fundamental manifestar con hechos, con acciones de bien, la fe en Dios. Para Jesús no tiene ningún sentido decir que se cree en Dios y tener todas las devociones posibles si eso no conduce a hacer el bien y ayudar a toda persona oprimida por el mal, ya sea por sus propias acciones o porque otros han estropeado su vida. Hacer el bien. Es más, un día de estos, la profecía de Isaías nos ha salido al encuentro y nos ha dicho que cuando hacemos el bien, sanamos nuestras heridas. Es un mensaje reiterativo en Cuaresma y en Adviento, los dos grandes tiempos penitenciales en la Iglesia Católica. Entonces, hermanas y hermanos, hoy es un buen día para pensar en el bien que se puede hacer en favor de quien necesita ayuda, aunque no lo agradezca, pero lo necesita. Aunque no lo merezca, pero lo necesita. Algunos nos han invitado a pensar, reflexionar de manera provocativa que el sagrario, en nuestro caso de los cristianos católicos, está allí donde hay un enfermo, donde hay una persona que necesita ayuda, donde está un migrante, donde está un refugiado, donde está una viuda, unos huérfanos. Allí está el sagrario, es decir, Jesús. Y si queremos adorarle, entonces podemos y debemos hacer el bien generosamente, con cariño, con esperanza. En tercer lugar, hermanas y hermanos, en un día como hoy hemos dicho que hemos iniciado desde aquí de la Dolorosa una semana de oración por las familias en crisis. El Papa Francisco nos ha invitado para este mes de marzo orar por las familias que están en dificultades. Ya sabemos que si bien es cierto, el Papa Francisco está con graves problemas de salud, él ha dejado con anticipación una serie de mensajes y motivaciones para la Iglesia. Y en el video del Papa Francisco para marzo de 2025 se nos invita a orar precisamente por las familias en crisis. Y desde la Dolorosa proponemos esta semana. Iniciamos como inicia el Papa Francisco esta intervención. Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas y también sus grandes alegrías. Diciéndonos con esto el Papa Francisco que es verdad, hay que aceptar las situaciones difíciles
problemáticas que vivimos en familia, pero hemos de ponderar también las grandes alegrías, los buenos momentos que hemos vivido, para no poner el peso nada más sobre lo negativo y doloroso. Bien, entonces en un día como hoy, invoquemos la sabiduría de Dios y antes de ir a nuestro descanso, no olvidemos hacer una oración por las familias en graves dificultades económicas, afectivas, de fidelidad, de sentido. Amén.